Hola, buen día Guille, buen día audiencia, buen día Leonel, feliz día para ambos y para todo el equipo de la radio, para todos los demás periodistas de Bragado. Leo, buen día, gracias por estar del otro lado, ¿cómo te va? Buen día para ambos y gracias por esta invitación. Y buen día también para toda la audiencia. Bueno, imagino que han empezado a recibir, ¿no? Salutaciones ya desde anoche de dirigentes, de personas conocidas de todo el ámbito. Y uno dice, la verdad, mirá vos ahora, hoy se acuerdan, hoy se acuerdan, ¿no? Bueno, lo cierto es que, por supuesto, hay que ser agradecido. Quería preguntarles en principio, bueno, ¿cómo nos encuentra cada uno en lo personal, ¿no? En sus laburos? Agus, empiezo por vos. No sé si estás en este momento, seguís trabajando en el diario Democracia. Contanos un poco, además de, por supuesto, dirigir la Cuarta Web, tu portal. Contanos un poco de tu actividad. Sí. Bueno, yo había estado en algún periodo anterior en Diario Democracia de Junín, y bueno, en diciembre del año pasado, se fueron las personas que estaban en la sección de deportes y bueno, recibí una propuesta para volver, así que después de pensarlo algunos días, decidí aceptarla y bueno, emprender un poco nuevos rumbos después de 3 años muy buenos en Bragado, que compartimos con vos. Claro. Con Lionel también hemos coincidido en alguna otra actividad, así que, un poco eso. Bien. Sigue un poco la adaptación, es difícil porque son, horarios bastante difíciles. Anoche, cuando hablábamos, que vos me propusiste este encuentro, estaba trabajando justamente en la redacción, claro. Un domingo a la noche, así que, es un poco difícil, pero tengo poco tiempo para ir a Bragado. Tengo un día y medio por semana que lo uso para ir a Bragado, y así que, un poco en ese proceso de adaptación que continúa. Bien. Leo, contanos un poco tu presente. Y yo desde hace un tiempito desde hace algunos años estoy a cargo de lo que sería el portal oficial del canal local de lo que es Cablevisión. Después tengo también mi portal que de hace muchos años, pero ese lo tengo un poquito más abandonadito. El que más me ocupa el tiempo, mucho tiempo, es ese, el del canal, porque realmente creo que a cualquiera que está en un portal que trabaja las 24 horas, realmente tenés que estar las 24 horas. Claro. Así que demanda mucho tiempo. Sí, los escucho y la primera palabra que se me viene a la mente es servicio, ¿no? Imposible estar en esto si no tenés esa vocación que ustedes manifiestan, la de Agustín recién ejemplificando, ¿no? Un domingo a cualquier hora, a la noche, escribiendo antes de un cierre de una edición, vos, Leo, seguramente lo mismo, a cualquier hora, a la mañana, incluso a la madrugada, a veces porque hay hechos siniestros que a veces ocurren de madrugada, como accidentes y demás, ¿no? Se me ocurre esa palabra, servicio, como para definir un poco esta profesión en este momento. No sé cómo lo ven, Agus. Sí, sin duda. Tiene que ver con eso, con una vocación de tener, ganas de contar lo que pasa, de hacerlo con un estilo propio, por supuesto, y todo ese motor, ¿no? Esas ganas es lo que por ahí te hace por ahí dejar de lado por un momento estas cosas, ¿no? Que por ahí estás cenando y pasa algo y vos decís, no, tengo que interrumpir este momento porque hay que escribirlo, o te despierta la sirena de bomberos a las 3, 4 de la mañana, como cualquiera. Sí, tiene que ver con eso. Si no hay una vocación muy fuerte, un interés, una pasión por narrar la realidad, es imposible sostenerse, ¿no? en la actividad. Claro. Bueno, en el caso de ustedes, ambos, además de esa pasión por el servicio, por esta vocación, han tenido la chance de darle una formación en la universidad. Leo, contame un poco qué fue lo que te parece que te aportó, que te aporta esa formación universitaria en comunicación, en periodismo. Yo creo que lo que más me aporta es que te abre la cabeza.
Ujú. Sobre todo, no sé cómo serán otras universidades, pero la Universidad de Buenos Aires es mucha teoría. Ujú. Entonces te abre la cabeza, te hace ver cosas que quizás si no, por ahí, si lees mucho y eso, quizás podés llegar a tenerla, pero ahí es como que te abren un poquito más. Lo que sí veo, lo que siempre le critiqué es que falta la parte práctica, al menos Claro, a mí. Toda esa parte práctica la hice aquí en Bragado. En lo que es la universidad había, pero había poquita. Así claro. que yo lo que más me llevo es toda la parte teórica. Claro. Bien, quería preguntarles un poco, poniéndonos un poco en este contexto nacional, ¿no? Y incluso si quieren, es extra fronteras de Argentina, ¿cómo vive en este momento del periodismo, ¿no? Porque en mi visión particular, como que se han exacerbado las miradas, la famosa grieta, ¿no? Por un lado, aparece esta mirada de los medios más hegemónicos, vinculado sobre todo también, ¿no? Este entramado político judicial muy fuerte en Argentina. Por otro lado, si quieren ahí ponemos a La Nación, Infobae, Perfil, Clarín, ¿no? Por supuesto. Y del otro lado están el resto de los medios que están un poco en la trinchera, tratando de defender una postura que también es política, ¿no? Como Página 12, como El Destape y demás. Y aparece un tercer grupo, ¿no? De medios independientes, chiquitísimos, ínfimos, que con muchísimo esfuerzo, a veces de manera cooperativa, intentan mostrar otras realidades, otros problemas que muchas veces no son los que aparecen en los grandes medios, ni de un lado ni del otro, ¿no? Quería preguntarles a ustedes cómo viven este momento, cómo se acomodan, ¿no? Porque todas estas cosas, más tarde o más temprano, también nos afectan a los periodistas en nuestro laburo cotidiano. Leo, te veo que asentís un poco con la cabeza. Contanos un poco cómo es tu día a día, cómo ves esta situación también. Yo creo que toda esa situación de tensión que se generó, sobre todo creo que se profundizó en la época en que Cristina Fernández de Kirchner era como presidenta. Creo que en cierta medida estuvo bueno en el sentido de que ayudó a que el periodismo ya no sea una palabra santa, como que todo lo que se dice realmente es así, o que no hay ninguna mirada política detrás. En ese Claro. sentido creo que ayudó a sincerarnos. Uh-huh. La cuestión es que también creo que trajo aparejado que nos fuimos al otro extremo, donde ahora ya directamente se desconfía mucho del periodista y bueno, ahí es donde uno tiene que esforzarse 10 veces más para tratar de llegar a ser creíble o que realmente si tomás una posición que procurás ser objetivo, más allá de que nunca se puede ser objetivo, pero sí más equilibrado, por decirlo de alguna manera, que te crean porque realmente intentás eso. Claro, claro. No sé si se llega a entender el concepto. Pasamos de algo que antes estábamos como muy santificado casi el periodismo, se pasó al otro extremo donde hay casi una desconfianza total. Y eso me parece que ninguno de los dos extremos es bueno, por lo menos para la profesión. Bien, Agus, ¿cómo lo estás viviendo vos? Sí, bueno, coincido bastante. Primero, bueno, un poco haciendo una abstracción rápida de la cuestión ideológica. Primero, bueno, creo que somos en cierto modo algo privilegiados de poder seguir trabajando, ¿no? En un contexto en el que Sí. mucha gente, bueno, muchos sectores no pueden hacerlo, lo vemos a diario. Recientemente en Bragado tuvimos también una protesta en las puertas del Consejo Deliberante, de un sector que está tratando de retomar su actividad. Bueno, en nuestro caso, nuestro sector no ha parado, y creo que en ese punto, bueno, yo personalmente me siento privilegiado de haber podido seguir trabajando en este contexto. Claro. Pues sí, después en el planteo, sí, coincido totalmente. Yo por eso, bueno, reivindico mucho a, bueno, periodistas como... Yo recuerdo, bueno, con Leonel salimos de la misma casa de estudios de la Universidad de Buenos Aires, y yo recuerdo en alguna materia, bueno, una profesora que decía, bueno, estamos acá para que ustedes el día de mañana creen sus propios medios y no trabajan en los medios establecidos. Y bueno, un poco en ese momento, ya pasaban 10 años, lo veía, bueno, qué locura, ¿no? ¿Qué está diciendo? Bueno,
Pero bueno, ahí veo que, bueno, Lionel es alguien que ha explorado diferentes formatos, que ha hecho televisión, que ha hecho documental, que ha escrito libros, que tiene, bueno, que ha creado también su medio propio, lo propio, bueno, Guillermo también, ¿no? También con tu primer portal, y después, bueno, es el semanario que hicimos también hace 2 años. Es decir que a nuestra manera, humildemente me considero también parte de ese grupo, por ahí un poco con un perfil un poco más bajo, pero de alguna manera hemos tratado un poco de romper con ese esquema, claro, hegemónico, como se le dice. Y es cierto, bueno, es mucho más difícil por ahí construir audiencias y llevo, por un poco entre comillas, competir con el poderío y la infraestructura de otros medios más consolidados, pero bueno, creo que de algún modo formamos parte de ese pequeño grupo de sí, independientes o locos, no sé, o rebeldes, no sé. Sí, de parte del grupo de periodistas a los que te putean de todos lados, ¿no? Claro, bueno, sí. Ahí es cuando te das cuenta que dentro de todo vas bastante bien. Claro, tal cual, sí, exactamente. Quería preguntarles, ¿cuál les parece? Empiezo por vos, Leo. ¿Cuál es hoy el condicionante principal de nuestra labor, pensando sobre todo aquí en los medios del interior, ¿no? Y yo creo que hay dos grandes. Por un lado está la cuestión económica, que es muy difícil mantener los medios de comunicación, sobre todo si uno apunta a esto, como hablaba Agustín, uno propio o medios chiquititos que uno trata de lanzar o sostener, es muy difícil, y por eso muchas veces se termina dando esto, de que sale un muy buen medio, intenta trabajar, intenta todo, pero después se queda en el camino porque le falta eso. Quizás la gente está, pero con la gente sola a veces no alcanza, lo digo en cuanto a un suscriptor o algo así, quizás no alcanza para sostener lo que se necesita para un medio. Eso creo que es la parte económica, que es un condicionante. Y después creo yo también las presiones, pero eso ya sucede en todos los niveles, las presiones que muchas veces se dan desde, por ejemplo, el campo político. Muchas veces las mismas personas que hoy nos están saludando son las que a veces nos ponen algunos palos. Claro. Agus. Sí, totalmente. Me parece que bueno, lo más difícil es luchar para, bueno, sobrellevar una vida digna, ¿no? Dentro viviendo de esta actividad, ¿no? Es muy complicado. No quiero responsabilizar a nadie, vamos a decir razones de mercado, ¿no? Quizás, bueno, lo hemos hablado con vos hace mucho tiempo, ¿no? La cuestión de los mercados editoriales que se van achicando, ¿no? Que van perdiendo, que van luchando, ¿no? por sobrevivir, y en esa lucha estamos también quienes queremos siempre vivir de esto, vivir dignamente, y se hace muy difícil, ¿no? Hay que redoblar, ¿no? Como decía Leonel, redoblar el esfuerzo, no solamente para seguir manteniendo un estándar de calidad de trabajo, sino además luchar para poder llegar a un nivel de ingreso que sea digno, ¿no? Que acorde al trabajo, a la calidad de trabajo que creemos que estamos haciendo. Y bueno, es muy complicado, ¿no? Es un problema que vivimos, que vive la mayoría, ¿no? de los colegas de todos los medios del interior, la dificultad por eso, ¿no? Por llegar a un nivel de ingresos y condiciones laborales acordes al trabajo que hacen, que es muy bueno y es necesario y es esencial, ¿no? Como lo ha reconocido el propio gobierno nacional en esta crisis sanitaria. Clarísimo. Bueno, es insoslayable, aunque lo tocamos medio de costado. Les quería preguntar, por supuesto que la pandemia es un desafío para todos, pero quería preguntarles desde el punto de vista periodístico, ¿no? La pandemia, ¿cómo nos está interpelando a los periodistas? ¿Qué es lo que nos está, de alguna manera, por dónde pasa el desafío en esta pandemia? ¿Les parece que tenemos nosotros los comunicadores? Dale, Leo, si querés. Yo creo que hay una diferencia entre lo que fue el año pasado y este. Creo que el año pasado, sobre todo los medios chicos del interior, cumplíamos más una función de comunicar
todo lo cotidiano que necesitaba la gente para el día a día en esa situación de incertidumbre que se vivía continuamente. Hoy también seguimos en una situación de incertidumbre, pero creo que ya luego de un año la gente algunas cosas ya las conoce. El año pasado, en medio de la incertidumbre, era como que todo había que comunicarlo de cero, era un panorama totalmente nuevo, sobre todo para, a mí yo lo veo desde la cuestión de un portal digital donde había que ir comunicando en el día a día continuamente y minuto a minuto, era como que uno creía, te soy sincero, cuando comenzó la pandemia, uno creía que, bueno, ahora se cierra todo y todo va a ser un poco menos de trabajo. No, terminó siendo todo lo contrario, se trabajó el doble que en tiempos normales y creo que hoy el desafío está en, luego de haber aprendido todo eso, es, bueno, ya empezar a tomar un rumbo distinto, mucho más reflexivo, creo yo, de todo lo que nos pasa, tratando de no naturalizar lo que a veces la misma situación nos lleva a naturalizar, por ejemplo, muertes, recordar siempre que muertes son muertes reales y no son solamente numeritos, y tratar de ir un poquito más allá de lo que se ve en la superficie. Eso creo que es el desafío que tiene el periodismo hoy, de no dejarse llevar por lo cotidiano, porque en definitiva uno también está transitando esto y uno también atraviesa lo mismo de que el resto de la población. Creo que hay que esforzarse un poquito más para no quedar en lo básico. Te entiendo. Bueno, Agus. Sí, también, tal cual. Creo que un poco también el desafío de tratar de interpretar, ¿no? Las tensiones que se van dando, cómo narrarla, cómo contar realmente la realidad, y sí, un poco eso, ¿no? Seguir viendo, bueno, es difícil también, ¿no? Es difícil hablar de la pandemia cuando van ocurriendo muertes y bueno, y los casos siguen ocurriendo, y bueno, quizás a veces hasta es difícil hablar de otro tema, ¿no? Hace un año y pico que casi prácticamente no hay noticias que no estén atravesadas en algún punto por la crisis sanitaria. Entonces yo creo que se sigue aprendiendo, digamos, a interpretar correctamente, tratar de interpretar lo más correctamente el contexto para seguir relatándolo y seguir cumpliendo con la función de servicio, esto de insistir con las campañas, insistir con la concientización, insistir con la vacunación ahora, ¿no? Y bueno, después sí, el tema, bueno, en mi caso, que me gusta seguir el tema de la política sigue y va a seguir, y en algún punto está bien, porque bueno, la vacunación es política sanitaria en definitiva, así que tampoco un poco no dejar no dejar que también que se deje de hablar de política por la pandemia, o que se deje de hablar de otros temas, sino bueno, sí, comprender realmente cómo se debe hacer en este contexto. Bien, es clarísima la idea. Chicos, ha sido un enorme placer compartir un rato con ustedes. Seguramente los oyentes también le han sacado mucho jugo a esta charla, y sobre todo yo a veces lo que siento es que también el periodismo se le reclama, como al resto de las instituciones de la democracia, ¿no? Muchas cosas, sin que muchas veces se conozca la realidad en la cual se trabaja, ¿no? Con los enormes condicionantes, como lo decía Agustín, económicos, a veces políticos, políticos en materia de políticas de medios, ¿no? De tener que salir a decir o a bancar determinadas cuestiones. Lo cierto es que vale muchísimo tener la palabra de ustedes en el aire de la radio. Les agradezco enormemente y les deseo, por supuesto, que tengan un día realmente como ustedes lo deseen. Gracias por el tiempo en el aire de la radio. Gracias a vos por Guillermo y feliz día para los dos. Bueno, gracias igualmente, feliz día para ustedes dos y para todos los colegas de Bragado, un abrazo muy grande.